a ver el material del curso. Voy a estarles compartiendo en pantalla lo relacionado con el material 4, recordando que ya este es la última actividad de aprendizaje del curso. Luego de esto vamos a tener algunos días adicionales para ponernos al día con todo lo que esté pendiente, así que ya es cuestión más bien individual que cada uno pueda ir organizando sus tiempos, los días que tenemos pendientes para que de esa forma no vayan a tener inconvenientes al final con las fechas. Muy bien, vamos a compartir en pantalla la parte del material de aprendizaje. Ahí está. Bien, en este caso ya el material número 4 que tenemos en esta semana se llama What are you doing? En él vamos a estar viendo cosas relacionadas con organización de la descripción de eventos, descripción de situaciones, cosas que ocurren en el tiempo presente. Empezamos con los temas en la introducción. Vamos a tener el material organizado en tres secciones. Lo primero es lo relacionado con el presente continuo. La segunda parte, que es la parte del clima, el estado del tiempo. Y lo tercero es, complementando ya lo que hemos visto anteriormente, hablar sobre las partes del cuerpo, hablar sobre ropa, lo que son atuendos, accesorios. Todo esto lo vamos a estar viendo aquí. De igual manera, darle un poco de repaso a algunas cosas que son necesarias para trabajar en este material que ya lo habíamos visto anteriormente, que son los adverbios de frecuencia. Vamos a utilizar algunos de ellos nuevamente. En ese punto, tener en cuenta algo que de pronto hay algunos estudiantes que siguen teniendo las dudas, se da la recomendación siempre. Sigan los materiales de aprendizaje en el orden en que vienen. De esa manera es mucho más sencillo para ustedes darle una continuidad a los temas que vamos aprendiendo. Entonces, en este caso vamos a ver cosas de materiales anteriores. Veo que algunos han participado en unas actividades sí, en otras no, y no siempre se sigue el orden y eso pues dificulta mucho su aprendizaje porque uno al llegar a esta actividad 4 confía en que ya los estudiantes han participado en todas las anteriores y por lo tanto tienen claro ya las temáticas que pueden participar. Obviamente ustedes están en la libertad de retornar a materiales anteriores, repasar, estudiarlos en cualquier orden, pero la sugerencia es seguir el orden que se ha establecido desde el principio del curso. Muy bien, tenemos aquí para la presentación de Present Continuous un correo electrónico que va de Joana para Nicole, from and to. Allí tenemos estas dos palabras, algunos a veces se les dificulta un poquito. From significa de, para indicar la procedencia o el origen de algo, y to en ese caso sería a, porque la persona a quien va dirigido. Muy bien, el tema en este caso para el correo es Are you sunbathing? ¿Estás tomando un baño de sol? Utilizan varias expresiones que vienen en present continuous. Por ejemplo, I'm writing, estoy escribiendo. I'm writing from the French laboratory, del laboratorio de francés. Mrs. Mathieu is telling us today the different places. Nos está hablando o nos está diciendo de los diferentes lugares. Aquí hay otro. She is teaching us. Ella nos está enseñando nuevo vocabulario. Acá abajo en el segundo párrafo tenemos She is speaking to the coordinator. Está hablando con el coordinador. Aparece Is the sun shining? Está brillando el sol en San Andrés. Son
algunas de las frases que aparecen allí en Present Continuous. Ya ustedes con más detalle, obviamente, como siempre lo trabajamos, observarán la información y la estudiarán de forma más detallada para irle haciendo un seguimiento a lo que aparece allí. Cuando utilizamos este tiempo presente continuo, hay algunas similitudes en cuanto a cómo lo usamos en español, aunque en algunas frases se usa un poco diferente. En ese sentido, lo vamos a estar viendo en detalle para entender las diferencias. Usualmente cuando hablamos del presente continuo nos referimos a algo que está ocurriendo en este momento, alguna acción que podemos tener ahora mismo o que hace parte de un periodo de tiempo dentro del cual se incluye el momento de ahora o el tiempo presente. Por ejemplo, en la primera frase nos dice, Joanna is studying at the laboratory now. Está estudiando ahora. Es decir, si entramos al lugar, vamos a ver que allí aparece o que allí está Joanna y podemos dar cuenta de eso en ese justo momento en que se habla. Suponemos entonces que ha estado desde un momento antes de hablar, minutos, horas, depende, y que al terminar de hablar ella seguirá haciendo la acción. En eso se diferencia de, por ejemplo, el present perfect. Cuando hablamos en presente perfecto es una acción que se ha venido haciendo, pero cuando la miramos en presente ya terminó. De igual manera podemos referirnos a actividades que se hacen durante un periodo de tiempo y el momento presente hace parte de ese periodo. Por ejemplo, Joanna is learning French this year. Cuando ya le damos un plazo adicional allí al presente continuo, estamos haciendo referencia a un periodo y no estrictamente en este preciso instante. Joanna está haciendo algo relacionado con aprender francés, que es la frase que aparece ahí, Joanna is learning French, pero sí sabemos que dentro de ese periodo que aparece allí explicado que es this year, este año, allí sí durante distintos momentos de ese periodo está haciendo esa actividad. Entonces, en el caso del presente continuo, siempre debe ser una acción que o está ocurriendo justo ahora, cuando vamos a hablar, o hace parte de un periodo de tiempo que incluye el momento presente. Y siempre se da la idea, por eso las flechitas que aparecen en pantalla, que son acciones que vienen desde antes de hablar y que seguirán después. Porque si apenas va a comenzar, por ejemplo, a estudiar francés, entonces no se utilizaría el presente continuo. Hay que tener en cuenta allí esa parte, allí se utilizaría el presente simple. Muy bien, la forma del presente continua, pues bueno, igual que en español utilizamos el verbo to be, en español utilizamos el verbo estar y agregamos ing al final de los verbos. Allí tenemos unos ejemplos que ustedes pueden observar. Mientras tanto, hacer la anotación al respecto, de igual manera como lleva el verbo to be, ya ustedes saben que al hacer preguntas con to be siempre va de primero en las frases. En este caso, por ejemplo, allí tenemos la última. ¿Is the sun shining in San Andrés? Si está brillando el sol, si hay sol en San Andrés. La gente diría sí, bueno, no sabemos en este preciso momento si sí o si no. Usualmente lo hace, pero la pregunta es para ese momento específico. Entonces empieza por el verbo to be, que es el auxiliar en ese caso. Allí tenemos las formas afirmativas. Se pueden utilizar con las dos palabras separadas, I am o I'm, o se puede utilizar, en el caso de la forma negativa, ya ustedes saben, agregarle el not al verbo to be según la forma en la que vaya. La forma interrogativa, como les decía, empieza siempre con el to be porque es el auxiliar que utiliza este tiempo. Are you studying French? ¿Estás estudiando francés? Al ser pregunta cerrada, se puede responder yes I am o no I am not. Aquí tienen las opciones. Ya ustedes saben que se puede responder con el verbo o con la forma
en la contracción. Tengan en cuenta eso siempre. Las short answers, cuando respondemos con yes y con no, siempre se debe agregar nuevamente el auxiliar por el que empieza la pregunta. En este caso empieza con el verbo to be. Are you? Entonces debo responder también con el verbo to be. Si es sobre mí, entonces diré yes, I am, o si no, no, I'm not. Y también, obviamente, como en todo lo demás, se puede hacer preguntas abiertas. En ese caso, habrá que incluir una palabra interrogativa. Por ejemplo, what are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Entonces, allí queda la palabra interrogativa que da lugar a una pregunta abierta. Obviamente aparecen algunos ejemplos de preguntas que se pueden hacer basados en la información que aparece allí en ese email. Vemos allí que podemos hacer preguntas cerradas o preguntas abiertas. Por ejemplo, colocan allí para un ejemplo de una pregunta cerrada: ¿Is Johanna learning English? Si está aprendiendo inglés. No, she isn't. She is learning French. Si preguntamos ya específicamente, podemos preguntar who is writing the email, y ahí sí responderíamos con el nombre o la información que necesitemos. En este caso, Johanna. Puedo decir Johanna o decir Johanna is writing the email. Depende como ustedes lo quieran poner. En ese sentido, no hay mayor inconveniente. Algunos ejercicios les piden que completen frases, pero obviamente al momento de ustedes hablar saben que el idioma no es algo fijo. Son cosas más del momento. Entonces, en este caso, pues solamente se responde dando la información que se pregunta. A veces se puede hacer la frase completa y ya será una cuestión de gustos de cada quien. Pues bien, para agregar la forma ing, usualmente en la mayoría de los verbos es simplemente colocar allí al final la terminación. A veces, en el caso del inglés, bueno, pues se utiliza normalmente en, en una manera informal. A veces suena la G al final, a veces no. Tampoco es necesario hacer demasiado esfuerzo en ella. Sí es bueno que escuchen los ejemplos que tenemos allí y se darán cuenta de ese detalle. A veces parece que sonara un poco, a veces no. Es una cuestión de sonidos. Pero simplemente para wait, por ejemplo, tenemos waiting. Para meet tenemos meeting. Y en el caso de los verbos que terminan en E, ya ustedes saben que en inglés las palabras que terminan en E, la E no suena, así que simplemente se omite cuando agregamos el ing. Para el caso de take, tenemos taking. Para el caso de write, tenemos writing. Y cuando tenemos terminaciones que llevan consonante, vocal y consonante al final, esa última consonante suele ir doble. Tiene algunas excepciones, pero muy poquitas. Así que creo que en general del vocabulario que hemos visto no van a tener inconvenientes. Pero si tienen get, sería getting, lleva doble T. Si es begin, beginning en esa parte. Esto se hace por cómo se dividen las sílabas en inglés. Entonces, al ser esta combinación de consonantes, suele haber una pausa en get, getting. Entonces, la segunda sílaba parece que llevara otra T. Esto ténganlo en cuenta también al momento de pronunciar, getting. Lo mismo con begin, hay como una pausa allí, beginning. Entonces, al haber esa pausa allí, la N suena como si estuviera en una y en otra sílaba al mismo tiempo, y es por eso que se suele escribir de esa forma. Muy bien, aquí nos dan algunos ejemplos, ustedes los irán mirando en detalle. Pueden hacer clic en la imagen para ampliarla un poco y de esa manera observan lo que cada persona está haciendo. Allí van a tener las frases, van mirando el vocabulario, y simplemente es indicar lo que justo en el momento de la imagen que está allí es qué es lo que están haciendo
cada uno de los personajes y de los animales que aparecen allí. Muy bien, vamos a ir siguiendo con esta parte. Ahí está. Muy bien, la segunda sección es relacionada con el clima y el estado del tiempo. En este caso nos vamos a encontrar con varios adjetivos que nos permiten describir el clima. Los tres primeros que aparecen aquí son hot, warm y cold. Cuando algo es caliente, cuando algo es cálido, cuando algo es frío. Obviamente la definición de cálido y frío es muy relativa. Hay ciertas temperaturas en las que es complicado hablar al respecto, pero todo depende del común uso que la gente tenga. Hay ciudades en las que llegar a los 22, 23, 24 grados ya es considerado caliente, mientras que en otras ciudades eso es considerado algo más bien frío. Depende del momento. Pero allí tienen las referencias de todas maneras. Es una cuestión, digamos, más o menos generalizada al momento de describir. El resto del vocabulario nos va a indicar el estado del tiempo en ese momento. Cada una de estas palabras, si nos damos cuenta que siguen allí, terminan en Y. Es una característica de muchos adjetivos, así que vamos a ir viendo, obviamente, de qué palabras salen. Si tenemos windy, cuando hay mucha brisa, mucho viento, venteado, que es la palabra que aparece en el diccionario, viene de wind, que significa viento. En el caso de foggy, viene de fog, que es la niebla. Entonces, cuando hay mucha niebla, mucha neblina, como se dice también, utilizamos la palabra foggy en ese caso. Sunny, cuando es un día soleado, viene de sun, obviamente, el sol. Lo mismo con cloudy, cuando hay nubes, si el día está nublado, hablamos de cloudy, a cloudy day, un día nublado. Rainy, si es lluvioso, que viene de rain, que es la lluvia. Snowy, si hay nieve. Nevoso es la palabra que se coloca acá, pero obviamente en común uso, simplemente ha caído nieve. Creo que en Colombia es muy complicado eso, pero es bueno conocer el concepto. Icy, que viene de ice, cuando hay hielo, cuando hay las heladas, esas sí son un poco más comunes. Nosotros en los días más fríos no nos amanece nieve, sino usualmente amanece hielo o incluso agua solamente cuando se derrite. No tenemos unas temperaturas así tan frías, excepto en algunos lugares de nuestro país, pero la gran mayoría lamentablemente la tiene difícil para conocer la nieve en nuestro país. Muy bien, seguimos en esta parte. Obviamente utilizaremos cada uno de los adjetivos para describir las condiciones de clima. Como nos dimos cuenta, en palabras como sunny y foggy aparece doble la consonante por lo mismo que veíamos en el tema anterior, en el present continuous. Cuando agregamos terminaciones con vocales y existe esa combinación de consonantes que veíamos ahorita, consonante, vocal, consonante, se suele duplicar la consonante debido a cómo se pronuncia, sunny, foggy. Siempre hay una pausa allí, entonces suena como si la estuviéramos diciendo dos veces. Si usted dice sunny, suena la pausa y luego la otra N para completar con la Y que sigue, sunny. Y si es foggy, lo mismo. Parece que hubiera ahí una pausita. Obviamente, entre más rápido se pronuncia, menos se nota eso, pero es para que ustedes tengan una idea. No tiene que ser estricto que ustedes la pronuncien a la velocidad que uno lo hace. A veces más lento aquí para la explicación. Tampoco es obligación estricta que la tengan que pronunciar perfectamente, pero sí es bueno que ustedes puedan identificarla y que sepan también cuál es el motivo por el que se da este cambio en la terminación. Es más una cuestión de comprensión. En la medida que ustedes vayan usando el vocabulario en inglés y lo vayan manejando más, será mucho más sencillo identificar obviamente esta serie de características.
Muy bien, aquí tenemos lo relacionado con las estaciones del año. Nosotros en Colombia no tenemos estaciones, eso es el concepto básico. Solemos hablar de veranos e inviernos, pero en muchas regiones de Colombia tenemos veranos que son lluviosos, tenemos inviernos que son calurosos, así que no hay en realidad como un consenso en esa parte, pero eso es algo característico de los países tropicales, no es algo, digamos, tan complicado. En los países del norte y sur del planeta sí tenemos estaciones. Eh, en esta época, por ejemplo, en el norte del planeta están en otoño, ya es una época en la que empiezan a bajar las temperaturas. Principal característica, empieza a ver las hojas que caen de los árboles, mientras que en el sur del planeta están en primavera, países como Australia, por ejemplo, Argentina, Chile, están saliendo del invierno, entran en una época un poco más cálida, empieza a haber más vegetación. Todo esto es una característica de la primavera. En nuestro país la parte de la vegetación es como un poco más estable, lo mismo el clima. En realidad nuestras épocas lluviosas no siempre afectan la temperatura, a veces lo hacen por ciertos días o por momentos, depende cómo esté la circunstancia. De todas maneras, es para que tengan en cuenta que el concepto que nosotros manejamos de lo que es verano e invierno es un poco diferente a lo que de pronto se consigue en muchos países de habla inglesa. Muy bien, aquí en esta parte vamos a encontrar algunas conversaciones, ustedes las irán siguiendo cuando estén estudiando el material, donde las personas van a ir utilizando todas las expresiones que van relacionadas con el clima. Por ejemplo, aquí le pregunta, What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? Y bueno, allí le responde, It is o it's warm and sunny. Está cálido y soleado, lo que se espera muchas veces. En otras, encontramos aquí, por ejemplo, lo que les decía, nosotros hablamos mucho de invierno en ese sentido. Johanna, what's the weather like in winter? Entonces le responde, It is usually cold and rainy. Sometimes it snows. Entonces, en ese caso, hablando del invierno, dice usualmente frío, lluvioso y a veces cae nieve. En esa parte, bueno, cuestión de tener en cuenta, hay países donde en algunos días de verano llueve, en otros es más común que sea en invierno sí, y en parte del otoño, así que bueno, es una parte ya relativa de ciertas características del lugar. Como sabemos, los climas dependen mucho de la altura, de la ubicación geográfica, de un montón de factores. Ahora bien, allí tenemos otros haciendo la comparación. Por ejemplo, it's cold and rainy here in Bogotá today. Y luego le pregunta, is it raining in San Andrés? ¿Está lloviendo? Y dice acá, no, it isn't raining, it's hot and sunny. Está caliente y soleado. Y luego le dice, it's a perfect beach day. Es un perfecto día de playa. En ese sentido, si se dan cuenta, en cada una de las expresiones que se utilizan para referenciar al clima, siempre tenemos la característica de que empiezan la frase utilizando it's o it is. Algo que tiene el inglés y es bueno siempre, siempre que llego al punto, siempre se lo comento a los estudiantes porque no es algo que nosotros estemos acostumbrados, así que es bueno recordarlo para que lo vayamos asimilando. En inglés, las frases siempre llevan sujeto y verbo. Algunos me dirán, profe, en español también se hace eso, sí, pero no necesariamente iniciamos todas las frases con un sujeto. Por ejemplo, si yo digo, eh, digamos, yo me llamo Brian, entonces el yo, el sujeto es el que inicia la frase. O si digo, el profesor explica inglés,
Entonces, el profesor es el sujeto de la frase. Pero si yo digo estamos en clase, no necesariamente debo decir nosotros estamos en clase. Es opcional, es una característica del español. Mientras que en inglés, todas las frases afirmativas, negativas, interrogativas deben llevar un sujeto. Entonces, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, está lloviendo? Es una frase que en español no tiene un sujeto indicado. Entonces, en casos como ese, en inglés utilizaré el it para indicar un sujeto cuando la frase no lo lleva. Entonces, para decir que está soleado hoy, digo, it is sunny today. Con el it al principio de la frase, ya cumplo con esa característica que tiene el inglés, que es de llevar el sujeto y luego el verbo. A algunos se les ha olvidado a veces también, por característica de cómo es el idioma, colocar el verbo que corresponde en cada uno de los casos. Entonces, si en este caso es que está soleado, entonces, bueno, colocamos el verbo to be, it is sunny. Puede ser it is cold, it is hot and sunny. Siempre vamos a colocar esa parte allí. También se utiliza it is, por ejemplo, cuando hablamos de la hora, que también es otra expresión sin sujeto. Si decimos son las 8 en inglés, solemos decir it is 8 o'clock, por ejemplo. De igual manera, podemos describir un momento del día o un día utilizando it is y luego colocando es un o es una. Por ejemplo, si es un bonito día, it's a nice day. Es un bonito día o es un buen día hoy. Si colocamos, por ejemplo, it is a cold night, la última que aparece allí, es una noche fría, entonces empezamos, it is a cold night. It is a, es un o es una. Siempre utilizamos el artículo a o and si se necesita cuando utilizamos un sustantivo después en singular. En este caso, una noche, a night. Entonces, y allí colocaremos las características antes del objeto del que queremos hablar. Si es una noche fría, es una noche, la característica es que es fría. Entonces colocamos cold, que es la característica antes del objeto que vayamos a hablar. Igual aplica para personas. Tengan en cuenta ese orden siempre para hacer las descripciones. Si hay más de una característica del clima, dos, tres, cuatro, las que queramos colocar, igual todas las vamos a colocar antes del objeto o del momento del que queremos hablar. Así como explicábamos ahorita con la lluvia, podemos utilizar distintos verbos en ing para explicar que está ocurriendo un evento climático en este momento. Si yo digo it is raining outside, se refiere a que justo en este preciso instante está cayendo lluvia. Se puede utilizar aparte de rain, snow, diciendo snowing para decir que está nevando. Se puede utilizar shine para decir que el sol está brillando. Se puede utilizar drizzle para hablar de la llovizna, cuando está cayendo esa primera lluvia ligera que vemos a veces por allí. Todos estos verbos los utilizaremos con ing como los ejemplos que aparecen aquí. Por ejemplo, it is drizzling in Bucaramanga right now. Si está lloviznando ahora mismo en esa ciudad. Es un ejemplo para esta parte. Bien, podemos utilizar adverbios de frecuencia para hablar de características generales del clima. O sea que de pronto, para aquellos que llevan más tiempo pendientes de eso, es últimamente más complicado referir cuáles días o cuáles épocas tienen ciertas características del clima, pero siempre hay cosas que son más generales. Por ejemplo, sometimes it rains in summer. A veces se dice it sometimes rains in summer, que a veces llueve en verano, lo que les decía hace un rato. Entonces podemos utilizar los adverbios de frecuencia cuando queremos hablar que en un mes
o en una estación en particular hay ciertas características que se dan siempre, que se dan a veces o que no se dan. Por ejemplo, it never snows in summer. Nunca cae nieve en verano. En este caso, no utilizamos el presente continuo porque puede que sea verano ahora, puede que no lo sea. Es una frase que es válida en todo momento. Si digo que nunca cae nieve en verano, eso es válido si estoy en pleno verano en una playa tropical o si estoy en el invierno de la Antártida, igual seguirá siendo válido para todo momento expresar esto. No se refiere a un momento en particular, pero sí es algo más en general. Bien, tercera sección que tenemos aquí relacionada con las partes del cuerpo, la ropa, accesorios, todo lo que veníamos viendo. Muy bien, en esta parte van a aparecer algunas descripciones, les dan vocabulario allí, vayan observándolas. La idea es que las vayan siguiendo cuando ustedes estén haciendo el estudio. En este caso, Mónica, she's blonde, es rubia. Her eyes are blue, los ojos son azules. Her lips are red, sus labios son rojos. She's wearing a black long sleeve shirt, una blusa negra, manga larga, and black earrings. Tiene aretes negros. Aquí le van a colocar, she's Jennifer, she's blonde, her eyes are green, son verdes. Her lips are pink, tiene labios rosados. She's wearing a red evening gown, tiene un traje rojo de noche. She has a necklace, tiene un collar. They are Sophia and William, they're both brunette. He is bald, es calvo. She has short black hair, tiene cabello corto y negro en el caso de ella. Their eyes are brown, los ojos de ellos son marrones. She's wearing a white jacket, black pants, high heels. Ella tiene una chaqueta blanca, pantalones negros y tacones altos. She's holding a clutch, tiene una billetera, una cartera, pues, perdón, para el caso. He's wearing black shorts, tiene shorts negros en el caso de él. A black blazer, una chaqueta negra. A white shirt, una camisa blanca. With a black bow tie and black shoes. Tiene un corbatín de color negro y zapatos negros que van allí. Muy bien, vamos a tener aquí un vocabulario que es relacionado con las partes del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, forehead, que es la frente. Tenemos eyebrow, que son las cejas. Eye, obviamente, es el ojo. También van a conseguir aparte eyelash para hablar de la pestaña. Por eso los lashes que utilizan algunas mujeres. Ear, que es la oreja. Nose, la nariz. Cheek, las mejillas. Tenemos tooth, que es el diente. Tenemos mouth, que es la boca. Tongue, es la lengua. Acá a la izquierda tenemos face, que se refiere a toda la cara. Tenemos chin, que es la barbilla. Me nos falta aquí lip, que está a la derecha, que es el labio. Chest, que se refiere al pecho. Stomach. Algunos utilizan tummy para referirse a la barriga o el estómago. Tenemos knee, la rodilla. Foot, que es el pie. Toe, que es el dedo del pie. En inglés son diferentes. Si nos damos en cuenta a la derecha, vamos a mirarlo un poquito. Aparece finger, que es el dedo de la mano. Y toe es el del pie. Tenemos leg, que es la pierna. Head, ya viendo la segunda imagen, la cabeza. Tenemos hair, que es el cabello. Neck, el cuello. Shoulder, que es el hombro. Back, la espalda. Tenemos elbow, que es el codo. Y hand, la mano. Aquí aparece a la izquierda de esta imagen, aparece arm, que es el brazo. Tenemos waist, que es la cintura. The bottom, el trasero, las posaderas, como quieran decirle a los glúteos. Ankle, que es el tobillo. Y heel, que es el talón.
Ahora bien, en cuanto a vestuario, pues tenemos distinto vocabulario. Obviamente, tratamos aquí de cubrir en parte lo que se pueda ver, pero sé que hay mucho más vestuarios. Tenemos en este caso varios tipos de camisas. Tenemos long sleeve y short sleeve para manga larga y manga corta. A dress shirt, si es la de traje. Sport shirt, que es la deportiva. Tenemos polo shirt, en algunos lugares jersey. La palabra jersey también la van a encontrar relacionada con las camisetas deportivas de equipos de fútbol. Tenemos blouse, que es la blusa. Tenemos turtleneck, que es el cuello tortuga, que es muy famoso. De hecho, literalmente ahí está la traducción. Tenemos pants, son los pantalones. Slacks suele utilizarse más para prendas femeninas, pero también tienen allí la comparación. Bien, sigamos aquí. Tenemos en este caso jeans, así como pants y como algunas otras prendas de vestir, son plurales. Entonces tengan en cuenta en este caso, pueden colocar el color, sea por ejemplo blue jeans. Tenemos skirt, la falda, dress, el vestido, shorts, pantalones cortos. La número 13, sweater. Tengan en cuenta eso, que nosotros muchas veces utilizamos aquí la palabra suéter para referirnos a una camiseta, mientras que en inglés sweater se refiere a un buzo. Sweater viene de sweat, que significa sudar, es decir, ropa que nos mantiene cálidos. Entonces, tengan allí esa parte en consideración. En algunas regiones, de hecho, países de habla hispana, se utiliza para traducir suéter, en vez de decir buzo, como lo decimos nosotros, se puede escuchar la expresión sudadera. Entonces, atentos con esa parte de vocabulario. Tenemos uno que es V-neck, que tiene cuello en V. Tenemos otro que es cardigan, que es ese que es un poco más liviano y suele tener botones en el frente. Tenemos overall, el número 16 allí. Ya nos cruzó a nosotros la palabra overall al español. Uniform, tenemos jacket, ahí tenemos las chaquetas. Tenemos sports jacket. En el número 20, blazer, la que es un poco más formal. En el 21 tenemos suit, el que es el traje completo, chaqueta, pantalón. A veces se utiliza tuxedo para referirnos al smoking. En el número 22, vest, el chaleco. Tenemos tie y bow tie, la corbata, perdón, y el corbatín. Aquí está el 25, el que les decía, tuxedo, que es el smoking específicamente, ese que es estricto para fiesta, eventos especiales. Tenemos gown, que es el traje. Ya veíamos ahorita dress, que es el vestido, pero gown se refiere a estos que son de gala, de fiesta. Por eso se puede decir evening gown si es de noche, para esos trajes que son para fiestas nocturnas. Hat, que es el sombrero, sandals, tenemos boots, las botas, sneakers, que se refiere al tipo de calzado deportivo. A veces aquí le decimos tenis. Y bueno, no necesariamente, a pesar de que son informales, no siempre son para tenis o para deporte. Entonces, bueno, allí para que tengan en cuenta esa parte. Sneakers, por ejemplo, los Converse y marcas similares. Slippers y flip-flops. Allí tenemos las pantuflas y las chancletas. En cuanto a accesorios, obviamente el vocabulario es mucho más extenso de lo que tenemos acá. Solo vemos una parte. Tenemos ring, que es el anillo. Engagement y wedding ring, si son de compromiso y de bodas. Earrings, si son los aretes. Siempre me llama la atención que la palabra para aretes en inglés es earring, es decir, un anillo, pero que va en la oreja. Necklace, el collar, si es de perlas, aquí tienen el número 6, pearl necklace. Una cadena, número 7, chain. Número 8, pin. Número 9, watch, que es el reloj de pulsera. Por eso se hace la especificación wristwatch. Algunos dirán, pero bueno, ¿de qué otro tipo hay? Algunos los hay de bolsillo, que hoy en día están bastante en desuso, pero igual.
Por eso se utiliza watch o wristwatch dependiendo de la persona que lo diga, porque hoy en día los comunes son solamente los que van en la pulsera. Muy bien, en el número 10, bracelet, un brazalete, cufflinks, las mancuernas, para las camisas que son más formales. Eh, Tenemos en el 12 y en el 13 tie pin o tie clip, que son para aguantar las corbatas, sea con clip, sea con un pin, depende del caso. Belt, el cinturón número 14. Tenemos en el 15 key ring o keychain, como quieran decirlo, para el llavero. Tenemos aquí wallet, la billetera. Tenemos purse, que es el monedero. Handbag, el bolso de mano. Ya ustedes saben que la palabra bag significa bolsa, significa bolso también. En ese sentido no hay problema. Clutch, que es la cartera. El número 20, book bag, si es para libros. En el 21, backpack, que es el maletín. Back significa espalda. Entonces, bueno. El número 22, briefcase, que es el tipo portafolio. Umbrella, el número 23, la sombrilla o paraguas, depende cómo sea el modelo. Y en el 24 y 25 encontramos glasses y sunglasses, las gafas o lentes y las que son de sol. Muy bien. Recuerden que cuando utilizamos adjetivos de frecuencia para describir lo que una persona usualmente se pone, vamos a utilizar el presente simple. Si es algo que no necesariamente la persona tiene puesto ahora o que suele ponerse todo el tiempo y queremos hacer énfasis en eso, utilizaremos el presente simple como ya lo vimos en materiales anteriores. Si, por ejemplo, dice aquí, I never wear a watch, yo nunca me pongo un reloj. O si dice, he usually wears a uniform, él usualmente se pone un uniforme. Si hablamos de un oficial de policía, como en este caso del ejemplo de esa frase, puede que lo lleve puesto en ese momento, pero para hacer énfasis en que todos los días o cada vez que tiene turno se coloca el uniforme, entonces utilizamos el presente simple. Si queremos hacer la indicación de que es, no, en este momento tiene el uniforme puesto, entonces decimos, he is wearing the uniform o his uniform, si lo quieren decir de esa manera. Ya en ese caso no utilizaríamos adverbios de frecuencia porque estamos hablando de la hora, del momento solamente, no de otros momentos en los que lo pueda poner. Entonces, por ejemplo, aquí dice, I am wearing a sweater, a jacket, and a hat. Ya es una cuestión de ese momento lo que la persona lleva puesto. Si tiene puesto un buzo, chaqueta, sombrero, según como venga el caso. Bien, seguimos acá con la parte de la contextualización. Nos vamos a encontrar una conversación de una premiere de una película basado en lo que ustedes van a ir viendo y escuchando. En este caso, ya ustedes saben, irán respondiendo en la parte de comprehension las preguntas o los ejercicios que aparezcan allí relacionados con esta parte. Va a haber allí tres secciones, A, B y C. En la parte A van a colocar algunas palabras que vimos en la contextualización y la idea es llevar cada una de las palabras a la descripción que corresponda. Si de pronto tienen dudas, pueden hacer clic en el botoncito de interrogación para tener un poco de ayuda con esa parte. El ejercicio B, vamos a colocar verdadero o falso de acuerdo a los eventos que vimos que pasaron en esa premiere. Ustedes marcarán según cómo consideren que ocurrieron los eventos. En el ejercicio C tenemos algunas preguntas allí y ustedes las irán respondiendo
de acuerdo a cómo vayan viendo que han ido ocurriendo las cosas. Son preguntas abiertas, así que se pueden responder con una respuesta corta, solo dando la información que corresponda en cada uno de los casos. Muy bien, para la práctica 1 tenemos 4 ejercicios, A, B, C, D. En el ejercicio A van a colocar los verbos que aparecen allí con la forma correspondiente terminando en ing. Tengan en cuenta los tipos de determinaciones que vimos cuando terminan con e, cuando la consonante va doble también. En el ejercicio B van a colocar las frases escritas en este caso con el presente continuo. Allí tienen el verbo, recuerden agregar el verbo to be en la forma que corresponda y el verbo colocado con la terminación ing. El ejercicio C van a completar las frases y en este caso deben escoger si es presente simple o si es presente continuo. Para el caso del ejercicio D, es simplemente cuestión de observar la imagen y llevar cada una de las expresiones hacia donde consideran que debe ir, de acuerdo a cuáles de los niños, cuál o cuáles, según como sea la frase, están haciendo cada una de las acciones. Ahora bien, la práctica 2 tenemos 6 ejercicios. En este caso, para el ejercicio A van a tener varios personajes que ustedes van a ir vistiendo de acuerdo a cómo vean las prendas que corresponden y que necesiten para cada uno de los climas en los que están cada uno de ellos. Según como esté el estado del tiempo en cada una de las personas, ustedes les irán colocando las prendas que correspondan. Muy bien. Exercise B, el ejercicio B, van a completar los nombres de las prendas de vestir y accesorios. En cada uno de los casos se les da la primera letra y allí van a ir practicando también ese vocabulario. Muy bien, el ejercicio C, en esta parte, vamos a leer algunos diálogos allí y completamos las oraciones seleccionando en cada uno de los casos si es presente simple, si es presente continuo, según como consideremos que debe ir en cada una de las situaciones. El ejercicio E, en esta parte, observar las partes del cuerpo y las vamos a etiquetar de acuerdo a cómo ya lo vimos en el vocabulario. En el ejercicio F de esta sección tenemos allí algunas prendas de vestir. Vamos a ir mirando de acuerdo a lo que necesita la persona. Aquí nos van a dar la descripción y nosotros vamos a ir seleccionando si debe escoger uno u otro tipo de atuendo para la ocasión. En el caso de la Pronunciation Practice tenemos 5 ejercicios. El ejercicio A, en este caso, ya ustedes saben, tengan a la mano micrófono. Si no lo tienen en su computador, pueden hacer esta sección en su celular o tablet. En este caso, vamos a ver la entonación de los verbos que llevan el presente continuo. Algunos de 2 sílabas como going, otros de 3 sílabas como traveling y otros que llevan la entonación en medio como describing. Todo esto lo vemos allí. El ejercicio B, en esta parte, vamos a tener allí reuniendo un poco los sonidos que hemos venido practicando. A como en brother, U como en shoe, E como en sofa, R como toaster, E como bracelet.
Entonces, luego vamos a escuchar varias palabras que tienen cada uno de estos sonidos. Tengan muy en cuenta, algunos son un poco más obvios que otros, pero traten de ir detallando los sonidos y de igual manera pronunciarlos de la forma más similar que se pueda, porque eso también les va a ayudar a ustedes al momento de escuchar, pues ya tienen una referencia de lo que ustedes mismos han hablado. El ejercicio C, en esta parte, tenemos como un arm, como un chain, como un cufflink. Y de igual manera vamos a tener una sección para escuchar distintas palabras que lleven cada uno de estos sonidos nasales. El último sonido, pues es el que encontramos, por ejemplo, cuando los verbos llevan el ing. Una palabra que lo pueda llevar, por ejemplo, wedding. Miremos, ya miramos el D, fue. Aquí está el ejercicio D. Repasando un poco de lo que habíamos visto, que muchas palabras en inglés llevan el acento en la primera sílaba, como shoulder o uniform. Y de igual manera veremos varias palabras que hacen eso. Es mucho más común en inglés tener la acentuación al principio de la palabra que al final. Por eso a veces se nos dificulta tanto que nuestras palabras suenen en inglés como queremos. Tengan en cuenta esa parte del ejercicio. Y en el ejercicio E vamos a tener algunas frases que podemos utilizar de modelo. Escúchenlas y graben su voz para de esa manera comparar su pronunciación. Tengan en cuenta la manera en la que se entonan las preguntas y las frases afirmativas para que lo hagan de manera similar cuando ustedes vayan a tener sus frases o sus grabaciones que vayan a realizar. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo la parte de las evidencias que vamos a trabajar en esta actividad 4. Esta actividad tiene un poquito más extensa la cuestión, ya es la última del curso. Tenemos la primera evidencia que es Street Life. Les van a dar aquí un documento que ustedes descargan. En el documento aparecen varios personajes de los cuales ustedes deben decir dos cosas. Número uno, ¿qué está haciendo? Utilizando el presente continuo. ¿Qué hace la persona en el momento, en la imagen? Y número dos, decir qué lleva puesto, qué atuendo tiene la persona. Si lleva camisa, pantalones, zapatos, debe describirlos allí. La segunda evidencia es interactiva. What do they look like? En este caso, para esta evidencia interactiva van a tener algunos personajes de la pasarela que vimos hace un rato y en cada uno de ellos deben organizar las frases para especificar qué características físicas tiene la persona y cómo va vestida. En la tercera evidencia es Recognizing Body Parts. Van a tener dos ejercicios. Descarguen el documento adjunto y en ese documento van a hacer primero, van a tener unas preguntas de opción múltiple donde deben escoger las partes del cuerpo que se utilizan para distintas acciones. Y en el segundo van a tener un crucigrama que completan con el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. En el caso del número 5 de la sección, pero cuarta evidencia, es Describing the Weather. En este caso, para Describing the Weather van a seleccionar de cada una de las estaciones. Pueden escoger una imagen en línea o alguna que tengan ustedes personal de referencia y describir cómo es cada una de las cuatro estaciones que veíamos hace un rato y qué tipo de ropa utilizan las personas. Puede ser describiendo lo que las personas comúnmente se ponen en esa época o especificando en esa circunstancia que, que lleva puesta la persona que está en la imagen o las personas, si hay más de una. Y una quinta evidencia, esta semana tiene una evidencia más, que es la Consolidation Activity. La actividad de consolidación básicamente le va a dar un par de ejercicios. En el primero ustedes van a redactar un texto donde van a hablar de las actividades diarias y en el segundo van a realizar una grabación en la cual ustedes van a hablar de un momento
en el que han ido de vacaciones o a algún lugar que haya sido de su interés. Y envían el documento con la evidencia realizada y el audio del segundo ejercicio. Adicional a eso, esta actividad tiene una encuesta que ustedes podrán llenar al final, cuando ya hayan terminado todo, para dar una evaluación acerca de cómo ha sido su experiencia en el curso, con los contenidos, materiales, todo lo que tenemos aquí. Entonces tengan muy en cuenta esa parte. Bien, tomaré algunos minutos también para hablarles, como habíamos comentado al respecto, para observar un poco las fechas que vienen ahora en este cierre de curso. Como ya sabemos, la actividad de aprendizaje número 4, que lo tenemos ahí en el cronograma, va hasta el día 6 de septiembre. Luego de esa fecha, vamos a tener algunos días adicionales, ya una vez terminada la actividad, que van del día 7 al 13, para que ustedes observen si tienen todavía evidencias pendientes por enviar, si necesitan de pronto repasar algo, mejorar alguna calificación, aunque de igual manera ustedes saben, una vez una evidencia esté evaluada, ya se tiene en cuenta como aprobada independientemente de la nota. Tengan en cuenta que para ustedes aprobar el curso deben haber participado en las 4 actividades de aprendizaje y tener una calificación de aprobado en todas las evidencias o la mayoría de evidencias en cada actividad. Como suelen ser 4 o 5, por lo menos tener 3 evidencias aprobadas, obviamente un buen desempeño para que tengan la opción de aprobar el curso. Ya para el día 14 no estarían más disponibles las actividades, porque ya ese día lo tomo yo para terminar de evaluar, para darles la retroalimentación, que ustedes tengan tiempo de leer cómo fue su desempeño en las evidencias, y el día 15 de septiembre, que es el día de cierre, ya es un día en el que yo voy a publicar quienes aprueban el curso y empezar su proceso de certificación. Ya ese día yo coloco en la plataforma Sena Sofía Plus todos los reportes de todos los aprobados. Ese día en horas de la noche, a veces llega la mañana del día siguiente, van a estar recibiendo un mensaje indicando si ha aprobado o no ha aprobado el curso. Para aquellos que no completen el curso, también le llegará un correo indicando eso. Y ya para estos días no estarían disponibles las actividades, sí estarían disponibles los foros para de pronto hacer alguna consulta adicional que tengan con respecto al curso. Sí estaría obviamente la posibilidad de que ingresaran allí. Obviamente tengan en cuenta consultar con tiempo si de pronto tienen alguna dificultad con alguna evidencia, con alguna de las actividades, y obviamente organizar sus tiempos de acuerdo con ustedes los consideren. En cuanto al curso, todas las actividades, como verán, están disponibles y por lo tanto es muy aconsejable que vayan retomándolas en orden cuando vayan a participar en la última actividad. Si necesitan repasar los materiales anteriores, también pueden hacerlo allí en ese momento.